Gracias al Señor, el Señor es bueno por su misericordia, gracias porque podemos tener un tiempo de cánticos, de himnos, donde podemos dedicarle nuestra alabanza, nuestros poemas, nuestras alegrías a nuestro Señor, a nuestro Dios. Hoy vamos a tocar un tema bien especial, el cual he llamado Adviento, el Redentor viene. Cada año, al acercarse a diciembre, hay grandes expectativas, tanto materiales como espirituales y familiares incluso. Tanto los religiosos como los seculares, aquellas personas que han decidido obviar a Dios, usan el término Navidad. Es muy usual en todo el mundo. Por lo general, con mucha ligereza se utiliza este término. Como sinónimo, por ejemplo, de está terminando el año, vamos a vender mucho, hay que comprar muchos regalos, va a haber un tiempo de familia, o el año que viene voy a hacer cambios, o el año que viene va a mejorar. Generalmente el término Navidad está siendo utilizado de esta manera. Los cristianos, en su gran mayoría, intentamos que cada año durante este tiempo la Navidad sea más significativa. Durante este tiempo nosotros nos dedicamos a recordar a aquel niño que vendría, que nacería y que efectivamente más adelante sería el Redentor del mundo. Hoy vamos a hablar no de la Navidad, sino del Adviento, el tiempo anterior a aquel bendito día cuando nuestro Redentor vino. Cuando llegamos entonces a diciembre, finaliza el año y hay que comprar, deben ser parte del argot, no del cristiano, sino más bien deberíamos formar parte de meditar en lo que significó para aquellos antiguos que estaban esperando el Mesías este tiempo, el tiempo anterior a cuando el Redentor encarnó. Hoy he querido llamar este tema Adviento, el Redentor viene. Y le pido al Señor que nos guíe durante todo este tiempo y vamos a orar para dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos ministre y el que definitivamente nos ayude a comprender la importancia del tiempo anterior a la fecha de celebración de Navidad. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para darte gracias por este día, gracias por la posibilidad que nos das de compartir como hermanos acerca de tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque podemos hacer remembranza de quién eres, de quién eras, de quién fuiste, de cómo viniste. Y también podemos recordar tus benditas promesas hacia nuestra vida. Quiero pedirte que durante este tiempo tu Espíritu Santo nos edifique. Ayuda a tu servidor a poder dar un mensaje claro y directo. Y ayuda a tus siervos, Señor, a tus hijos amados, a que puedan centrarse en lo que realmente es importante, que tú eres el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de entrar a lecturas bíblicas, tenemos varias lecturas bíblicas que espero podamos verlas allí en pantalla. Quiero aclarar que el término Adviento proviene del latín adventum. Realmente fue un término acuñado posteriormente entre los años 300 y 400. Sin embargo, en la escritura, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 52, Esteban lo menciona en el griego, eleusis, término está íntimamente ligado, relacionado con lo que es la venida. Específicamente entonces estamos hablando de la venida del Mesías. Cuando Esteban lo utilizó, estaba a punto de ser martirizado y estaba exhortando a aquellos que iban a apedrearlo, que los antiguos habían asesinado a profetas, a aquellos que habían estado profetizando, anunciando el adventum o el adviento del Mesías. Entonces, cuando esto ocurrió en aquella época, ciertamente la comunidad religiosa estaba esperando el Mesías que había sido prometido. Sin embargo, muchos de ellos no pudieron entenderlo y así como martirizaron a Esteban, también llegaron primeramente a sacrificar al Señor Jesús, al Mesías que tanto se esperaba. Aquella primera Navidad significaría la entrada en el mundo de Dios hecho carne. El miércoles 23 que viene, en nuestro servicio especial de Navidad, hablaremos de la importancia de la conmemoración del nacimiento de Jesús. Pero como yo les dije, hoy vamos a estar viendo el Adviento, tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento y la confirmación que Dios nos da de él. Entonces, hablaremos sobre la importancia del Adviento, o sea, sobre la importancia de la venida del Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos? Abramos nuestras Biblias y vamos a Génesis capítulo 12, verso 3. Allí estamos viendo donde Dios está hablando con Abraham y le va a dar una promesa. Dios entonces anuncia a Abraham que hay una simiente que proviene de él y a través del cual serán benditas las naciones, y es una promesa de revelación sobre el Mesías. Leamos: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa, que muchas veces pasamos rápido por esta lectura, debemos concentrarnos en aquel anuncio. Dios está prometiendo la venida de alguien en quien serán benditas todas las naciones. O sea, estamos hablando del Redentor del mundo. Esto sería una promesa fundamental para Abraham, para Isaac, para Jacob, para las 12 tribus de Jacob, que posteriormente sería llamado la nación de Israel, o sea, para la fe judía. Quiero leer un segundo versículo porque vamos a ver 4 versículos clave durante este día. Acompáñenme al profeta Isaías, que fue el versículo que leí de inicio de este servicio. Más de 1000 años después de que Abraham recibiera aquella promesa, entonces Dios daría también una profecía a Isaías, una palabra profética, que confirmaría la promesa, pero daría también adicionalmente algunos aspectos interesantes que vamos a revisar. Leamos nuevamente Isaías 7:14. Por tanto, Adonai mismo, el Señor mismo, os dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, llamará a su nombre Emmanuel. Primero, el Señor mismo dará una señal. No es algo natural. Él mismo iba a dar una señal, y he aquí que una virgen quedaría encinta. Y quiero aclarar algo muy importante acá. Algunas Biblias utilizan el término hebreo almaj. El término hebreo almaj habla de joven o doncella, pero realmente los manuscritos más antiguos y la Vetus Latina o la 70, la Septuaginta, poseen tradiciones que provienen de antes que el texto masorético en este caso, y utilizan el término betulá, o sea, virgen. Lamentablemente los judíos, los escribas posteriores a la época cristiana, cuando comenzó la época cristiana, los masoras, han tratado de desvirtuar la profecía de Isaías sobre el Mesías, tratando entonces de restarle importancia al término virgen, y por eso lo cambiaron por el término joven o doncella, pero el término original utilizado es virgen. Número 3, dice que será un hijo, será un varón, y por último dice que su nombre será Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. No es un nombre solamente, sino que es una verdad revelada. Vendría al mundo Dios mismo y estaría en medio de nosotros los seres humanos. Sigamos entonces caminando sobre este adviento, sobre este anuncio de venida del Señor, y quiero que vayamos allí al profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, estamos hablando de 700 años tal vez antes de Cristo, y podamos leer este versículo bien interesante. Dice: pero tú, Betlehem, Betlehem es Belén, casa de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, o soberano en Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios seguía dando detalles a lo largo de la historia del Antiguo Testamento que no fueron fácilmente comprendidos por todos. Sin embargo, el adviento del Mesías tenía un lugar declarado por el Padre.
sería en Betlehem, Efrata. Betlehem significa casa de pan y Efrata significa fructífera. O sea, era una tierra fértil. Sin embargo, es interesante que Betlehem o Belén no aparecía en los mapas antiguos porque era una ciudad desechada, porque vivía muy poca gente allí y ellos creían que no era necesario mencionarla. Sin embargo, para los ojos de Dios, fue la ciudad fértil donde nacería el Mesías. Fíjense que hay algo bien interesante que dice el profeta. Dice, me saldrá escaso posesivo, marshal, gobernante, señor, príncipe, caudillo. El Dios mismo está diciendo que le va a salir a él, que va a depender de él, que es posesivo de él, aquel que va a nacer. Sus orígenes o principios muy antiguos desde la eternidad significa que es eterno completo. El término utilizado aquí para eternidad es olam. Vale decir entonces que es eterno absoluto. Se utiliza para dar un nombre de Dios. Algunos de ustedes, cuando hemos hecho los estudios bíblicos, hemos hablado de el olam, o sea, el eterno, que está por encima de todas las cosas eternas. Es uno de los títulos que se le da a nuestro Señor. Es obvio que el profeta está hablando del Mesías, que a su vez es divino. Y solamente esto lo vemos en Cristo, Redentor y Dios. Sigamos con otros anuncios del adviento del Mesías, pero en este caso en el Nuevo Testamento. Vamos a leer parcialmente un par de pasajes que creo que va a ser interesante para nuestra vida. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 y 26. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, y este hombre justo y devoto esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viera al Cristo el Señor. Óigame bien el término, consolación de Israel. Estaba esperando Simeón. Los profetas como Isaías, Jeremías, Oseas habían profetizado que Dios mismo traería consuelo a Israel. En el verso 26 nosotros podemos ver que Simeón recibió una revelación del Espíritu Santo que vería al ungido. Ese es el término utilizado como Cristo, Mesaya, del Señor. El evangelista Lucas nos está transmitiendo es que la consolación de Israel llegaría al venir el Mesías. 5. Si usted va viendo un poquitito más abajo, unos versículos más abajo, entre el versículo 36 y 38, quiero mencionar un par de detalles. Ahí hay una profetisa muy anciana de nombre Ana, que era sumamente devota a Dios y estaba constantemente en el templo, haciendo la búsqueda del Señor y haciendo sus actos de devoción. Dice la palabra que ella hablaba acerca de él. Está hablando de Jesús, a quienes esperaban la redención de Jerusalén. Hay algo muy interesante acá, mis amados hermanos. Esta viuda, que pertenecía a la tribu de Aser, era una profetisa. Estaba profetizando, estaba declarando las verdades de Dios en el templo y permanecía haciéndolo a quienes esperaban la redención de Jerusalén. Quiero pasar a un punto, ya estamos llegando al punto final, pero quiero pasar a un punto bien interesante. Dios entonces había preparado el camino, como lo estamos viendo, ya en el Antiguo Testamento había hablado con el padre Abraham, había hablado alrededor de varios profetas. Posteriormente ya estamos en el Nuevo Testamento y había hombres piadosos, mujeres piadosas esperando la redención final. Pero faltaban un par de pasos. Primer paso, hacía falta el nacimiento del profeta que iba a abrir el camino al ministerio de Jesús. Este profeta era Juan el Bautista. El evangelista Lucas describe en su evangelio versículos anteriores, en el capítulo 1, versículos 5 al 25, cuando Gabriel le anuncia, el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías, su papá, que iba a ser padre en su vejez
y también en su esposa en su vejez, a pesar de haber tenido la matriz cerrada y no haber podido tener hijos, iban a ser padres en su vejez del profeta Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, según lo declara la propia Escritura. El segundo paso que faltaba entonces era notificar a quienes iban a ser el papá y la mamá terrenal de Cristo, del Mesías en esta tierra. Vayamos entonces, y voy a terminar con estos dos pasajes, a Lucas 1, 26 al 33, e inmediatamente vamos a pasar a Mateo 1, 18 al 25, y voy a dar unos detalles que nosotros debemos reconocer en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para la celebración de Navidad. En Lucas 1, 26 al 33, dice, en el sexto mes era el embarazo de Elizabeth, la parienta de María, la que iba a ser madre de Juan el Bautista. En su sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret, a una virgen comprometida en matrimonio con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando en donde ella estaba, dijo, alégrate, muy favorecida o muy bendecida. Salve, dicen otras versiones. El Señor está contigo. Ella se turbó mucho por aquella expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Yahshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Amén. Quiero resaltar, mis hermanos, acá en el versículo 28 nos habla de muy favorecida o haber recibido el favor de Dios. Y debe leerse este pasaje también con el verso 30, el cual dice, has hallado gracia delante de Dios. El texto griego fue mal traducido en la Vulgata, por allá en el año 360, 400 después de Cristo, donde erróneamente utilizaron el término llena de gracia. Esa palabra no está, esa frase no está en los manuscritos más antiguos que nosotros poseemos el día de hoy. María fue favorecida por Dios, fue muy favorecida. Dios le dio su gracia, o sea, un favor no merecido para los seres humanos. Ella fue elegida para ser madre de Jesús. Esto, por supuesto, la hace más bienaventurada de todas las mujeres porque tuvo en su vientre al Mesías. Pero todos recibimos gracia de Dios porque todos somos imperfectos delante de los ojos de Dios. Él nos da lo que no merecemos y a eso le llamamos gracia. Su gracia le permitió a aquella doncella virgen ser madre de Jesús y a nosotros la gracia de Dios nos ha permitido recibir la salvación de Jesús. Segundo, le dice que su nombre será Jesús, que proviene del hebreo Yehoshua, en griego Jesús, que significa Yahvé salva. El nombre propio de Dios salva. Llamado también dice acá Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el reino y confirma que su reino no tendrá fin. Ahora, mis amados hermanos, esto sucedió con María, pero tenía también que haber sido anunciado a José, a quien sería su papá terrenal. Y esto está en Mateo 1, 18 al 25. Dice, ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando prometida en matrimonio María con José, antes de juntarse, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que es justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado ella es engendrado por el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que decía: he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Recuerdan? El profeta Isaías. Y levantándose José del sueño, obedeció lo que el ángel del Señor le mandó, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, y le llamó Jesús. Algunos aspectos interesantes, hermanos, de este anuncio. José también halló gracia delante de los ojos de Dios. Él demostró que era justo, pues él no quiso perjudicar a María cuando se enteró que estaba encinta. Él no quiso perjudicarla, así que quiso repudiarla en secreto. Segundo, José pertenecía al linaje de David. Jesús sería reconocido con el linaje davídico como hijo de David. Tercero, José creyó y aceptó y obedeció las palabras del ángel de Dios. Recibió a María como esposa y a Jesús como su hijo legítimo. Hermanos, los anuncios del adviento del Mesías fueron dados y los creyentes piadosos esperaron con anhelo. Yo no he querido leer todo el tema porque he querido solamente por hoy mantener en vilo, mantener en expectativa que todos ellos habían escuchado, inclusive María, que ya estaba encinta, y José, que ya estaba viendo crecer el vientre de su esposa. Inclusive ellos habían sido anunciados. Y esto exactamente es donde yo quiero que nosotros podamos reflexionar. Desde la propia caída del ser humano, hermanos, delante de Dios, el Señor anunció que restablecería todas las cosas. Él prometió un redentor que reconciliaría a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Nosotros esperamos al Mesías en su segunda venida. Sin embargo, hermanos, mientras Él retorna, cada año, cercanos a la fecha de Navidad, podemos recordar la venida de un niño que sería el Salvador del mundo. Hoy hemos recordado el adviento del Redentor. El Redentor viene. Quiero decirte a ti que hoy nos estás visitando, incluso a cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad, que durante el tiempo anterior a la fecha de Navidad, nosotros debemos disponer nuestros corazones para buscar la presencia de Dios, para buscar entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos durante este tiempo. Hay muchos en el mundo que están interesados en no reconocer a Jesús. Han transformado el bendito nacimiento de Jesús en una fiesta de comercialización, donde ahora aparece un anciano con grandes barbas blancas vendiendo muchos regalos para que la gente les compre regalos y los lleve a sus niños. Esto evidentemente no es la Navidad. Como cristianos, usted y yo tenemos una gran responsabilidad, que es recordar el nacimiento del Mesías. Sabemos claramente que el Mesías no nació el 25 de diciembre. Sin embargo, no es lo importante la fecha del nacimiento del Señor, sino saber que Dios se encarnó en un ser humano y nació como tal. Si Jesús no hubiera encarnado en un ser humano, nosotros no hubiéramos podido ser salvos, hermanos. No hubiéramos podido recibir el perdón porque Él cumplió todas las demandas de la ley. Yo te invito a que este tiempo de Adviento sirva para crecer en nuestra fe, para recordar las benditas promesas que Dios hizo, para tener la expectativa de cada uno de los profetas, de las profetisas, de las personas piadosas que esperaban la venida del Mesías. Nosotros sabemos que Él ya vino y sabemos que va a venir por segunda vez, pero en estos tiempos de familiaridad, en estos tiempos podemos ser testigo y testimonio de muchos, de lo que significa para nosotros el Adviento y de lo que significa para nosotros la Navidad. Oremos y demos gracias al Señor por lo que ha hecho por nuestras vidas. Y luego de esto vamos a tener un último himno para que entonces luego nos podamos reunir y podamos comer como familia la cena del Señor. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, en el que hemos podido aprender acerca del Adviento. Gracias
porque tú fuiste dando promesas y profecías sobre la venida de tu Hijo bendito. Gracias porque aquellas expectativas que tuvieron los antiguos, nosotros podemos tenerla hoy también, pues estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Quiero pedirte, amado Padre Celestial, que tú tomes este tiempo para fortalecer nuestra vida, que tú tomes este tiempo para hablar a nuestros corazones y que nosotros podamos alinearnos espiritualmente a lo que realmente es importante. No a las festividades, a la compra, no a la locura materialista que está ocurriendo afuera en el mundo, sino que nosotros podamos centrarnos en lo espiritual, en lo importante de recordar aquella promesa de que un niño vendría y que ese niño sería Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú has tenido paciencia con nosotros y has sido fiel. Bendice por favor este tiempo y también bendice el tiempo de coinonía y de compartir la cena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.